Los abrazos fracasaron, los balazos están por todo el país. Y los muertos y los secuestros, los jóvenes desaparecidos. Y cuando los narcos desfilan y los sicarios son aclamados, Andrés Manuel ya no sabe qué decir. Los abrazos fracasaron, los balazos vencieron y la sangre de las víctimas inunda los territorios donde el gobierno dejó de ser gobierno y los cárteles terminaron imponiendo su ley. Los balazos suenan y resuenan. Y 5 años después, López Obrador no para de repetir que la violencia disminuye, que su estrategia funcionó. Queriendo mentir, ya no puede engañar. Los balazos siguen, los balazos provocan masacres, y al que resiste y al que no cede, lo envían a los panteones o a las fosas clandestinas. Y el presidente pasivo, cómplice, sin inmutarse ante el exterminio. Se multiplica el reclutamiento de jóvenes, el secuestro de alcaldes, de empresarios, de activistas. El que paga vuelve a casa y el que se niega muere a manos del narco. Y lo que sigue es grotesco y demencial. Abrazos al cártel de Sinaloa al llegar a Chiapas, aclamados por una sociedad demente, que supone que los emisarios de la muerte los van a librar del terror que impone el cártel Jalisco, o sea, el cártel rival, suponiendo que no serán reclutados, suponiendo que no serán carne de cañón. Y el presidente dice que es propaganda nada más. Es un espectáculo grotesco, el mundo al revés. Una veintena de camionetas artilladas, vehículos con blindaje artesanal y un espacio donde se observa una Barrett 50, una ametralladora letal, y hombres exhibiendo armas, y nadie en kilómetros y kilómetros de carretera, nadie, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Marina, nadie los vio. Más de 20 camionetas blindadas, los sicarios con camuflaje del cártel de Sinaloa, gente del Mayo Zambada, de los Chapitos, y el pueblo prodigando aplausos, apostados a orilla de carretera, alabando a los criminales, evidenciando que ahí, en frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, el gobierno dejó de ser gobierno y el poder del Estado se perdió. En el 81% del territorio nacional opera el crimen organizado y en 35% del país manda el narco, los traficantes de migrantes y de mujeres, los que se dedican a la extorsión. Aplauden al narco, según Andrés Manuel, porque son su base social, los que reciben despensas, dinero, todo aquello que el gobierno les dejó de dar. Así lo dice López Obrador. O son obligados, reclutados para cobrar derecho de paso en retenes del crimen organizado o derecho de piso a comerciantes que deben escoger entre aportar su cuota o terminar en un panteón. Es un estado de terror. La respuesta de la diócesis de San Cristóbal de las Casas es demoledora. Chiapas vive un estado de sitio, sufriendo el asesinato, el secuestro, el reclutamiento forzoso, el despojo de tierras y bienes, el uso de las familias como escudo humano poniendo en riesgo su vida, los delincuentes en la impunidad y el gobierno dejándolos actuar. Chiapas está desgarrado por el crimen organizado, dice la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y el pueblo vive amenazado, hostigado, perseguido, y el pueblo sufre el desabasto de alimentos, de granos básicos a causa de la violencia, y el pueblo padece la falta de atención de los 3 niveles de gobierno. Son 280,000 mexicanos de por lo menos 8 municipios de Chiapas atrapados en el terror. Porque los abrazos no balazos, la política de seguridad de este gobierno ha sido una ausencia precisamente de gobierno, la rendición ante el crimen organizado. En Comalapa, como en todo México, avanza la delincuencia, mientras el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional se repliegan. Abrazos, no balazos fue la concesión de territorio a los que andan fuera de la ley. Abrazos, no balazos da fruto. Chiapas vive un estado de sitio. Chiapas vive una psicosis social y así Michoacán y Guerrero y Zacatecas. El México de López Obrador es un estado fallido, un narcoestado. Pero hay algo peor, escuchar a López Obrador admitir que los que aplauden a los cárteles son su base social.
los que reciben lo que el gobierno no les da. Y peor aún, que Andrés Manuel diga que el desfile del cártel de Sinaloa en Comalapa no es una generalidad. O escucharlo antes decir que ante esas expresiones del crimen organizado que es solo propaganda. Eso es normalizar el delito y es contribuir al baño de sangre, al miedo social. Y normalizar el desfile de los cárteles tiene un nombre, se llama complicidad. Abrazos, no balazos, es la rendición del Estado ante el crimen organizado y será la herencia de López Obrador. Aquí Mucio Cárdenas, nos vemos en la próxima.